Gloria a Dios, hermanos. Qué gusto nuevamente estar con ustedes. Es una bendición que Dios nos permita comunicarnos a través de este medio que tenemos, como es las redes sociales. Esta tarde queremos hablar acerca del respaldo del Señor que se hace manifiesto sobre los justos. Y en verdad, para nosotros es este tema una continuación de la serie que hemos estado hablando en todos estos días acerca del verdadero sacerdocio del Señor. Y es porque estamos con un deseo en el corazón de que cada uno de nosotros podamos hacer un buen trabajo delante de Dios. Es una bendición poderlo hacer, y la base bíblica la tenemos en primer libro de Samuel, capítulo 5, versos del capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Y queremos que en el nombre del Señor usted sea edificado. Voy a leer una pequeña parte del capítulo 5 porque necesitamos hablar ampliamente sobre estos tres capítulos. Dice ahí: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Dod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Adod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron en su lugar. Y volviéndose a levantar de la mañana, a la mañana siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre él, el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó e hirió con los tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Oremos al Señor. Padre, en esta tarde queremos glorificar tu santo nombre. Señor, te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que nos sintonizan, Señor, y queremos que tú, Señor, te manifiestes a sus vidas, que les hables a cada uno, Señor, conforme tu sabiduría, conforme tu voluntad. Gracias, Señor, porque podemos predicar tu palabra, que no estamos, Señor, oh Padre, eh, limitados ahora, Señor, sino que tú nos has dado este medio para publicar esta palabra, Señor, en todo lugar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, quiero decirles que para Israel fue la pérdida del arca del pacto. Se recuerdan ustedes en la batalla, fue la cosa más terrible que les pudo haber sucedido. Pensar en que su recuperación era algo que iba a llenar de gozo al pueblo era algo verdadero, porque para ellos el arca del pacto significaba la presencia de Dios en medio de ellos. Entonces, en el momento que ellos pierden el arca, ustedes ya saben, porque Fines y Ofni pues la perdieron en la batalla, ellos murieron allí por estar mal delante de los ojos de Dios. Esto significaba como que el dios Dagón había ganado sobre el dios de Israel. En la historia narrada que vimos en el capítulo 5 y por supuesto en el capítulo 6 y 7 continúa, vamos a ver el desarrollo de lo que sucedió, de la presencia del arca de Dios en la tierra de los filisteos. Y quiero decirles que aunque el arca, según lo que vamos a ver en el capítulo 6, se la devolvieron a Israel, esto tampoco les trajo bendición al pueblo de Israel. Hasta que Dios, por medio del profeta Samuel, convocó al pueblo para que el pueblo volviera su corazón a Dios e hiciera delante de Dios lo correcto, fue cuando el arca del pacto, la presencia del arca del pacto en el pueblo de Israel trajo bendición. Entonces, quiero que ustedes entiendan que el título de esta enseñanza se llama El respaldo del Señor se hará manifiesto sobre los justos. Es por eso, porque esta tarde nosotros queremos hablar acerca de esta enseñanza valiosa que nos muestran estos capítulos.
cómo el respaldo de Dios viene sobre aquellos que viven en santidad, aquellos que delante de Dios conservan su vida espiritual de tal forma que Dios puede ser bendición en sus vidas. Entonces, primeramente vamos a ver que solo nuestro Dios es Dios. Yo sé que hay mucha gente más en este tiempo que piensa que Dios se manifiesta al mundo de diferentes maneras y a las razas de diferente forma, pero en realidad eso es una gran mentira. Una vez me encontré con una persona que decía, no, es que Dios allá en el otro lado del mundo creen que Dios es Mahoma, creen que Dios es Alá, quieren que Dios es Buda, que Dios... Y piensa que todos están adorando al mismo Dios y es mentira. Eso es mentira. No es verdad. Solo el Señor es Dios. Y su palabra lo describe. Él es celoso. La palabra de Dios en Éxodo capítulo 20 dice que no harás imagen del Señor de ninguna manera. No adorarás a otros dioses, solamente al Señor Jehová. Ahora nosotros tenemos la revelación a través de la palabra que Dios se encarnó en Jesucristo. ¿Me entiende? Vino a la tierra y se mostró a nosotros en Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Dios. Pero Jesucristo también es el Padre. Está en el Padre, el Padre en el Hijo y también en el Espíritu Santo. Son tres divinas personas, un solo Dios. Por esa razón, este día tenemos que entender que nosotros tenemos la verdad en nuestras manos. No hay otra verdad. Lo que dice la Biblia, este es el libro de Dios, fue inspirado no para el pueblo de Israel solamente, fue inspirado para todo aquel que tiene una relación con el Señor. Y el medio por el cual nosotros fuimos acercados a Dios fue a través de Jesucristo. Entonces, tenemos que ver algunas cosas importantes que nos muestra esta escritura en el capítulo 5 del primer libro de Samuel. Y es de que cuando el arca del pacto, que en aquel momento contenía la presencia de Dios, fue capturada, dice que aquellos filisteos pensaron que habían ganado la batalla, que su Dios les había entregado la victoria y entre comillas, ¿verdad? Fue por la negligencia de aquellos sacerdotes. Entonces la pusieron en el templo de Dagón. Pero ustedes saben que no hay otro Dios como nuestro Dios, ¿verdad? Solo nuestro Dios es Dios. Y la Biblia dice que cuando lo pusieron ahí, al otro día encontraron a Dagón tirado, porque Dagón es un Dios falso, no es Dios. Y ellos adoraban a una imagen de un mitad hombre, mitad pez, que tenía las manos de tal manera que las tenía adelante. Y claro está, ellos lo adoraban y pensaban que eso era Dios. Pero de pronto lo encontraron tirado en el suelo. Dijeron, bueno, ¿esto qué pasó aquí? Al otro día lo volvieron a encontrar porque lo volvieron a poner en su lugar y el arca del pacto enfrente de Dagón, como quien dice, este es el trofeo. Como Dagón le ganó a Jehová, ¿verdad? El Dios de los israelitas, pues ahí tiene que estar el premio. Pero no se dieron cuenta que cuando fueron a encontrar ese muñeco que no tenía nada de especial, lo encontraron con las manos quebradas y con la cabeza quitada. O sea, solo había un tronco. Y dice que para ellos fue algo tremendo, porque entonces se dieron cuenta que su Dios no era tan poderoso como el Dios de Israel. Pero eso no se quedó solamente así. Según lo que nos narra la historia, si ustedes leen detenidamente en su casa, se van a dar cuenta que también vinieron enfermedades sobre el pueblo de Asdod, que era una de las ciudades principales de los filisteos. Y dice que se llenaron de tumores. Parece ser que le salieron abultaciones en la piel, de tal manera que esta gente comenzó a sentir fiebres, a morir, porque eso les causó la muerte. Y hubo grande mortandad, de tal manera que esta gente dijo, no, llévensela para otro lugar. Y se lo llevaron para otro lugar, a otra ciudad que se llamaba Gat, que era otra ciudad principal. Habían 5 príncipes principales entre los filisteos y estaban distribuidos en los diferentes lugares del territorio que dominaban los filisteos. Y también le sucedió lo mismo. Dice ahí la historia que comenzaron a morir la gente se comenzó a enfermar, de tal manera que ellos
ellos se deshicieron del arca y la llevaron a otra ciudad que se llamaba Ecrón. En la otra ciudad que se llamaba Ecrón también pasó lo mismo. Entonces ellos se pusieron afligidos, no sabían qué hacer con esa arca, porque la presencia de Dios no podía estar en manos de paganos. Para ellos no era bendición. Pero la Biblia dice que cuando el arca comenzaron a darse cuenta que era un gran problema para ellos, lo quisieron devolver. Y hicieron, dice que los sacerdotes de ellos le dijeron, bueno, vamos a pagar un tributo por tener esta arca con nosotros, la vamos a devolver y lo vamos a poner, dice que pusieron 5 ratones y hicieron 5 también, me imagino que figuras en oro, todo lo hicieron en oro, de los tumores, para devolverlo a Israel y lo pusieron sobre una carreta que iba jalado por unas vacas. Y dice que los príncipes de los filisteos vieron, lo entregaron a una población que se llama Bet-Semes en Israel, que estaba cerca de las ciudades de los filisteos, para entregarlas. Y todo parecía muy bien, ¿verdad? Porque ellos se dieron cuenta de que ellos no podían tener eso en sus manos. Ahora, yo le voy a decir que la presencia de Dios no solamente no trae bendición para los que no creen en el Señor, porque alguien que no conoce a Dios, pues definitivamente burlarse de las cosas de Dios o hacer una parodia de las cosas de Dios no le va a venir bien. Pero también aquellos que no viven en santidad, porque la presencia de Dios es bendición sobre un pueblo santo. Ahora, ¿qué pasó cuando lo llevaron a Bet-Semes? Es importante notar que el arca volvió al territorio de Israel, pero su presencia no les trajo tampoco a ellos bendición. ¿Sabe qué? También les trajo muerte. Ahora, mi pregunta es ¿por qué? Primero porque en Israel se había corrompido y ellos, en todas las tribus de Israel, se había mezclado lo que era la idolatría a los dioses paganos. Había unas deidades que adoraban los amorreos, que así lo dice la palabra, que una deidad que se llamaba Baal y a otra que se llamaba Astarot. Entonces, estos cultos a esos dioses paganos se infiltró en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, se recuerda que el sacerdocio corrompido de Elí hizo que la gente despreciara el culto al Señor. Y es que eso es lo terrible cuando no hay una verdadera vida espiritual, un testimonio real de alguien que sirve a Dios. Nuestro testimonio es importante porque, miren, es probable que cuando alguien vea un mal ejemplo, un mal testimonio de alguien que dice que ama a Dios, de pronto esa persona desprecia a Dios o se ríe de Dios. Entonces es importante tener buen testimonio, es importante vivir una vida llena de obediencia a Dios. Entonces miramos aquí que el pueblo se había corrompido porque se recuerda que los hijos de Elí dice que eran abusadores, hacían cosas terribles. Mire, el hacer cosas malas hace que la gente se llene también de crítica. Nosotros tenemos que cuidar, de verdad se lo digo, esa parte importante, ¿verdad? El buen prestigio de nosotros los cristianos, los que creemos en el Señor, los que decimos que somos hijos de Dios. Tenemos que vivir como tales, hacer la palabra una realidad en nuestras vidas. No importa, no vivimos para lo que diga la gente, vivimos para lo que dice Dios, porque lo importante es servir a Dios. Ahora esta gente, dice la Biblia, que se había corrompido. Los hombres de Bet-Semes dice que hicieron algo terrible también. Cuando vieron que llegó el arca, dice que se pusieron muy contentos, estaban felices. Pero dice la Biblia que también comenzó a haber una gran mortandad en medio de ellos. Según la cifra que nos dice la palabra del Señor, dice en el verso 19 del capítulo 6, dice que en ese lugar murieron 50,070 hombres de Israel. ¿Se puede imaginar que mueran 50,070 hombres en un día, en un tiempo corto? Dice, ¿y todo por qué fue?
según lo que nos narra la Biblia, dice que cuando llega el arca, ellos se regocijan, ellos piensan, wow, nosotros otra vez lo tenemos, y hasta nos dieron oro y todo. Pero ellos se pusieron a ver adentro del arca del pacto. Eso fue un acto de impiedad, un acto de no tener respeto a las cosas santas. Y es que cuando un pueblo está lejos de Dios, comienza a hacer cosas que pues, probablemente son inocentes, pero para Dios no lo es. Dios exige de nosotros también que andemos en santidad, pero también en conocimiento de la palabra de Dios. Y es importante que usted y yo entendamos que para servir a Dios no es como nosotros queramos servirlo. Hay mucha gente que dice, oh, es que yo sirvo a Dios a mi manera. No, no hay que servirlo a la manera de ninguna persona. Hay que servirlo como dice la palabra del Señor. ¿Me entiende? Es bien delicado. ¿Por qué razón? Porque sin tener ningún tipo de cuidado, la gente se mete a deshonrar a Dios. Por eso es nuestro llamado como ministros del Señor, insistir que la iglesia haga las cosas debidamente. No estamos hablando de que no se equivoquen, todos nos equivocamos, pero saben, lo más importante es pedir perdón a Dios y vivir piadosamente según lo que dice la palabra del Señor. Entonces hubo una gran mortandad. El arca dice que no fue bendición en medio de ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Dice que la llevaron a Kiriat Jearim. Y dice la Biblia que fue guardada en casa de un hombre llamado Abinadab, y santificaron a su hijo Eleazar para que él cuidara del arca. Ahora le voy a decir que este no era cualquier hombre, este era un levita que habitaba en ese lugar. Y dice ahí la Biblia que fue cuidada por su hijo Eleazar, o sea que lo santificaron. Porque si alguien va a tener la presencia de Dios, debe de saber que debe de santificarse cada día. Es muy importante que nosotros entendamos esto, porque antes, fíjese que el arca del pacto, adentro del arca del pacto estaba la vara reverdecida de Aarón, estaban las tablas de la ley y estaba el maná, según lo que narra Éxodo al respecto. Ahí pusieron esos tres elementos, porque esos tres elementos significaban la intimidad de Dios, la presencia de Dios en medio del pueblo. Ahora, son figuras inequívocas de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, lo que estamos viendo acá, porque Jesús dice, es el maná que descendió del cielo. El Padre, Él fue el que entregó la ley, es justo, dice la palabra, y el Espíritu Santo es quien nos enseña la verdadera adoración. Entonces, partiendo de acá, tenemos que ver que ahora tenemos nosotros, esa arca ya no es una arca física, ahora está dentro de nuestro corazón. Nosotros somos el arca de Dios en la tierra. Tenemos, porque adentro de nuestro corazón, tú que has recibido a Cristo, tú tienes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así dice la palabra del Señor, ¿verdad? Eso lo haremos morada, dice la palabra en el libro de Juan. Y vendremos y moraremos en él. ¿Por qué razón? Porque ahora nosotros hemos recibido a Jesucristo y el Espíritu Santo hace posible dentro de nosotros la presencia del Padre, la presencia del Hijo y la presencia del Espíritu Santo, claro está. Entonces ahora como siervos de Dios, como aquellos que tienen la presencia de Dios, tenemos que vivir de tal manera honrando a Dios en todo momento. Como les digo, eso es doctrina y eso es palabra. La doctrina te sirve para vivir conforme a lo que Dios quiere. Por eso aquí dice la Biblia que la llevaron a un lugar apropiado, donde había respeto, donde había orden, el orden que Dios había establecido. El arca no podía ser movido por cualquier persona, tenían que ser movidos por los levitas. Y claro está, y tenía que ser tocado únicamente por la casa sacerdotal de Israel. Pero como sabemos, la casa sacerdotal de Israel falló. Había un vacío que había que llenar. Entonces el arca no la movieron, sino que la dejaron ahí hasta que viniera Dios y pudiera ser bendición para el pueblo.
Según lo que nos narra la palabra del Señor, en el capítulo 7 dice que permaneció ahí por 20 años. Ahora, ¿por qué razón, hermanos? Porque Dios tenía que enseñarles a ellos que tenían que tener una vida con hechos de respeto a Él. Mire, y esto del sacerdocio a Dios es interesante, que nos muestra que no es solamente de que alguien diga, sí, sí, ya, perdóname Dios, no. Porque las palabras se las lleva el viento. Nosotros tenemos que dar frutos, ¿me entiende? Y para que algo dé fruto, se tiene que sembrar y esperar que comience a crecer la plantita hasta que llegue el momento de la maduración y sale el fruto. Y dice la Biblia que llegó el tiempo donde el profeta Samuel, Dios lo levantó para traer al pueblo a que se sincerara con Dios. Porque no todo el pueblo se sinceraba. Algunos estaban piadosos, otros no. Y en el capítulo 7 miramos que Samuel es el vaso que Dios usa para traer al pueblo de Israel. Es el primero que Dios utiliza como profeta sacerdote para que el pueblo venga. Según lo que sabemos, que es el último de los jueces, porque no había rey antes. Él es el último de los jueces, porque después de él viene Saúl. Entonces, él está gobernando espiritualmente a Israel, ¿verdad? Es el que le muestra el camino a Israel. Entonces, Samuel trajo al pueblo al arrepentimiento. Según lo que vemos en el capítulo 7, dice ahí en el verso 3, habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos, a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Mire qué tremendo el ministerio de Samuel. ¿Se recuerda? Samuel era era el muchachito que estaba viviendo en la presencia de Dios, porque un buen sacerdocio ayuda, ¿sabe qué? A traer al pueblo a la sinceridad con Dios, a tener una buena relación con el Señor. Entonces, tenemos nosotros que hacer esto. Y esa no es tarea solamente de los ministros, esta es tarea de toda la iglesia. Cuando hay hombres y mujeres dispuestos a servir a Dios, eso inspira. Algunas veces nosotros decimos, es que le echan en la culpa, ¿verdad? No somos nosotros, sino que hay gente que dice, ay, no, es que en la iglesia no me ayudan. No, nosotros todos tienen que ser un cambio. Todos formamos un cuerpo y tenemos que dar una evidencia real para que la presencia de Dios comience a levantar al pueblo. Entonces dice aquí que trajo al pueblo al arrepentimiento y todos aún estaban sirviendo a Dios correctamente. Dios los perdonó, porque si algo tiene Dios es que Dios siempre perdona al que se arrepiente. Dice como se recuerda lo que estábamos hablando en el Salmo 103:8, dice que misericordioso y clemente es el Señor, tardo para la ira y grande en misericordia. Por eso usted y yo estamos agarrados de un Dios de misericordia. Entonces aquí miramos en el verso número 4, dice, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Quiere decir que hubieron sacrificios espirituales a Dios, aceptables, ¿verdad? Porque cuando alguien se dispone a buscar a Dios, sabe que se santifica. Busca la manera de ponerse a cuentas con el Señor. Y todo el pueblo lo hizo. Dice que declararon ayuno, porque en aquel contexto el ayuno significaba para ellos el volver a Dios, el que fueran perdonadas sus iniquidades. Hicieron un sacrificio a Dios. Y mire, aquí también miramos que al momento que ellos estuvieron a cuentas con Dios, también se levantó el enemigo. Y es natural.
cuando Dios está obrando en medio del pueblo, también viene también el enemigo para querer quitar la paz. Y se volvieron a levantar los filisteos en contra de los israelitas. En el verso 7 dice que se reunieron para los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. ¿Por qué razón? Porque ya sabían que ya habían perdido, aun cuando el arca del pacto estuvo con ellos. Pero ahora no tenían un mal sacerdote, tenían un hombre real que vivía en santidad delante de Dios. Todo cambia, Dios respalda, escúchame bien, Dios respalda a aquellos que viven en santidad. El Señor pelea por nosotros cuando andamos haciendo las cosas bien. Por eso no te extrañes si tú tienes una prueba y andas bien delante de Dios, confía en el Señor. Ahora, si no estás a cuentas con Dios, es momento para ponerte a cuentas con Dios. Porque dice aquí la palabra que como Dios estaba con ellos, dice que Samuel tomó un cordero en el verso 9 del capítulo 7 del primer libro de Samuel, dice, un cordero de leche, o sea, un tierno, ¿verdad? Y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó. Escuche bien, es que cuando alguien anda haciendo las cosas bien para Dios, todo lo que hace prospera, según lo que dice el Salmo 1, ¿verdad? Dios está presente, Dios escuchó el clamor, como cuando Daniel clamó a Dios, ¿verdad? El Señor escuchó a Daniel. Así como cuando tú oras a Dios, Dios te escucha. ¿Por qué? Porque tú vives en santidad. Pero si tú has dejado tu vida espiritual caer y no te has puesto a cuentas con Dios, eso es peligroso. ¿Por qué razón? Porque el enemigo se aprovecha, como se aprovecharon los filisteos. Ahora, mira lo que sucedió. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová, dice ahí, tomó aquel día con gran estruendo tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. ¿Qué pasó ahí? Ahí no pelearon los hombres, ahí dice que el Señor tronó. Quiere decir que oyeron al Señor de alguna manera, escucharon un estruendo que tuvieron temor y ¿sabe qué? Dice aquí en el verso en el verso 11 dice, y salieron los hijos de Israel, dice ahí, de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Entendieron los israelitas que como Dios estaba con ellos, ellos iban a disfrutar de las victorias de Dios. Entonces, es interesante ver esta historia. En esto, mire, es una historia resumida muy rápidamente, pero quiero decirle, hermanos, porque yo quiero finalizar con este estudio, esta serie de mensajes que el Señor me permitió tener con ustedes, que es importante y es mandatorio para todo cristiano siempre estar a cuentas con el Señor. Y sobre todo entendiendo nuestra posición como siervos de Dios. Si tú me tomas atención en esto, debes de preocuparte primeramente por tu vida, pero también por lo que sucede en tu casa. Porque si te recuerdas, lo que sucedió en la casa de Elí fue el detonante. Algunas veces nosotros tenemos problemas en casa, pero es importante pedir a Dios, clamar a Dios, pedir que el Señor nos dé la autoridad y sobre todo tener la fuerza para ponernos delante del pecado. Sé que hay veces que hay situaciones en las cuales nosotros no las podemos resolver de la noche a la mañana, pero Dios sí las puede resolver. Es momento de tomar acción y estorbar el pecado de donde se quiera manifestar. ¿Por qué razón? Porque es necesario que Dios se manifieste. Yo te invito en esta oportunidad que cierres tus ojos. Vamos a clamar porque yo creo en el Dios que hace todo posible. Padre eterno, en esta hora, Señor, te pido en el nombre de Jesús que obres, Señor, en cada hogar. Padre Santo, hemos querido tener esta palabra, Señor, para atender, Señor, primeramente nuestro sacerdocio delante de ti, Señor, porque sabemos que de él depende la bendición no solamente en nuestro hogar, sino que también en nuestra iglesia.
Señor, gracias por las personas que son obedientes, que ven esto, Señor, con ojos espirituales, Señor, y quieren accionar, Señor, en esto que tú nos estás hablando. Gracias te damos, Padre Santo, en esta hora. Te pido que, Señor, cada uno tome autoridad en su casa, que haya paz, que haya bendición, que haya, Señor, orden, Señor, y que venga, Señor, tu paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga en esta hora. Solamente quiero invitarles que este domingo vamos a tener un culto maravilloso. Lo iniciamos a las 10:30 y usted puede venir desde las 10 de la mañana, pero sobre todo crea que al venir a la casa de Dios usted viene a tener un encuentro con el Señor. Véngase a gozar, deje todas las cosas que le puedan estar impidiendo venir a la casa de Dios. Tome como esto como algo prioritario en su vida y se va a dar cuenta que las cosas van a comenzar a cambiar. Que el Señor le bendiga en esta ocasión y que siga con nosotros conectándose, porque cada viernes estamos transmitiendo esta palabra. Señor le bendiga.